Vamos a orar, vamos a invocar el nombre del Señor para dar inicio a esta clase. Padre, gracias te damos por tus misericordias, por el Evangelio de nuestro Señor y Rey Jesucristo. Gracias por permitirnos estar aquí en esta clase. Te rogamos tu presencia, te rogamos la ayuda del Espíritu Santo para seguir aprendiendo acerca de tu palabra, para seguir siendo conformados a la imagen de tu Hijo. Para eso es necesario exponernos a las Sagradas Escrituras, a tus enseñanzas, a la doctrina que es conforme a tu santo y bendito Evangelio. Gracias por permitirnos estar acá. Te pedimos tu ayuda, no solamente para nuestra clase, sino también para la clase que sigue, para también el culto principal en la predicación. Nuestro pastor Ernesto está allí presente, tratando también este tema de suma importancia para nosotros que estamos viendo allí en la primera carta a Timoteo. Gracias, Padre. Rogamos que en cada lugar donde hoy se invoque tu santo nombre en espíritu y en verdad, tú allí seas glorificado y estés obrando en medio de esa congregación, no importa qué tan pequeña sea, para que tu nombre siga siendo glorificado en gran manera. Te pedimos pues en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar hoy con la clase, el capítulo número 1 de nuestra confesión de fe. Si Dios nos permite, hoy vamos a terminar ya los últimos 2 párrafos. Les invito a que abran allí la confesión de fe, en primer capítulo, que trata acerca de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras. Vamos al párrafo número 9. Terminamos la clase pasada en número 8. Vamos a ver hoy los párrafos 9 y 10, que tratan acerca de las Sagradas Escrituras. Hay que decir que estos párrafos, prácticamente ya estos 2 párrafos, tanto el 9 como el 10, son prácticamente la conclusión de este capítulo. Están allí como conclusión de este capítulo. Los que organizaron la confesión de fe, los reformadores, organizaron estos 2 párrafos de tal manera que son como conclusión de todo lo que ya él ha dicho desde el párrafo número 1 hasta el número 8. Entonces, estos 2 párrafos básicamente son ya de conclusión de este primer artículo que es acerca de las Sagradas Escrituras. Bien, acompáñenme allí, vamos a leerlo. Tiene como título la regla de interpretación por excelencia. ¿Cuál es la regla de interpretación por excelencia de la misma Biblia? Aquí lo vamos a ver. Dice así nuestra declaración: la regla infalible, escuchen bien, la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar y establecer por otros pasajes que se expresan con más claridad acerca del asunto. Ahí hay algo agregado, que este punto se conoce como la analogía de la fe. En otras palabras, es Biblia con Biblia. ¿Y qué es básicamente lo que queremos decir aquí? Bueno, lo que ya expresamos, algo sencillo, que la Biblia es la regla infalible de interpretación de sí misma. En otras palabras, es Biblia con Biblia.
Y es muy importante que nosotros remarquemos eso que allí dice, que es la regla infalible. Es infalible, que no falla. Biblia con Biblia. Que cuando surge alguna duda acerca de un pasaje, la única manera de interpretar correctamente ese pasaje es yendo a otras partes de la Biblia para poder interpretar esa parte. Es decir, que lo que se trata aquí básicamente de atacar es lo que nosotros conocemos hoy como la versiculitis. Tomar un solo versículo de la Biblia y de allí sacar una doctrina. Eso precisamente es lo que hacen las sectas. Las sectas precisamente vienen de ese mismo nombre, de parte o sección. Sección, toman una pequeña parte de la Biblia y de allí hacen su doctrina sin tener en cuenta todo el resto de las Sagradas Escrituras. Siempre he dicho y se ha confirmado que la división de las Escrituras por capítulos, que no fue inspirada por Dios, eso se hizo cerca del año 1300 y algo, la división de la Biblia por capítulos, ha sido una gran bendición para nosotros. Qué bueno que hoy podamos ir a las Escrituras, conociendo ya los capítulos de ella, y vamos a ese capítulo y podemos mirar lo que dice ese capítulo y lo encontramos de una manera fácil. Posteriormente, o a mediados del año 1500, se dividió la Biblia también por versículos. Primero se dividió por capítulos, luego se introdujeron los versículos. Y como les decía, eso ha sido una gran bendición para nosotros. Podemos ir a cualquier texto rápidamente sin necesidad de leer todo el resto de lo que dice ese libro. Pero también ha sido un problema. ¿Por qué? Porque la gente piensa que los capítulos están de manera individual allí en ese libro. Y más, los versículos también se interpretan a veces de manera individual. Entonces eso es lo que se conoce como la versiculitis. Y si ustedes notan todo lo que hemos visto aquí, desde los párrafos número 1 hasta el 8, lo que trataban los reformadores cuando hicieron este artículo fue precisamente atacar lo que estaba creyendo la Iglesia Católica y lo que la Iglesia Católica estaba imponiendo sobre las personas. Ellos, aparte de las Sagradas Escrituras, tenían algo que se llama la tradición. Es decir, la tradición ellos la colocaron primero al lado de la Biblia. Pero se ha comprobado a lo largo de la historia que todo lo que se coloque al lado de la Biblia o a la par de la Biblia termina superando lo que dice la Biblia. Es decir, las personas se rigen más por eso que inventan los hombres y que lo colocan al lado de la Biblia que por lo que dice la misma Biblia. Entonces, precisamente el primer artículo que hicieron los de la Confesión de Fe, precisamente estaban atacando eso. Volvamos a recordar lo que dice el primer artículo, ¿cierto? Que las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Es decir, yo la otra vez les decía que esta primera parte responde a la pregunta: ¿para qué son suficientes las Sagradas Escrituras? ¿Para qué son suficientes? ¿Para qué son suficientes? Y el párrafo responde: son suficientes para todo conocimiento acerca de Dios. Todo lo que de Dios se conoce lo sabemos por la revelación especial que es la palabra de Dios, ¿cierto? También constituyen la única regla suficiente para toda cuestión de fe y para toda obediencia salvadora. Para esas tres cositas. Eso, después que tengamos en cuenta o que siempre recordemos esta primera parte, este primer párrafo, prácticamente tenemos asegurada esta clase. ¿Para qué son suficientes las Sagradas Escrituras? Para tres cosas. Para es la regla de todo conocimiento, fe y obediencia salvadoras. Ahora, ante la pregunta, ¿por qué son necesarias las Sagradas Escrituras? El párrafo también responde. ¿Se acuerdan por qué les dije por qué eran necesarias las Sagradas Escrituras? Número 1, ¿por qué?
¿Ya no se acuerdan? Vamos a perder la evaluación entonces. Número 1, porque la revelación natural de Dios, lo que Dios ha revelado a través de la naturaleza, no es suficiente para que el hombre se salve. Por eso es necesaria las sagradas escrituras. Leíamos el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte el alma. Eso no lo puede hacer las cosas que Dios ha creado. Aunque ellas dan evidencia de Dios, ellas no pueden revelarnos, no pueden darnos esa revelación especial que nosotros necesitamos para poder ser salvos. Solamente las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, le dijo Pablo a Timoteo, ¿cierto? Son las que son necesarias para el conocimiento del Señor Jesucristo y para la salvación de nosotros. Entonces, por eso las Sagradas Escrituras son necesarias, por ese primer punto. Pero también decíamos en el párrafo 1 que también hay un segundo punto por el cual las Sagradas Escrituras son necesarias, y es para preservar y propagar mejor la verdad. ¿Por qué razón? Por la corrupción de la carne y la malicia de Satanás. Por eso fue necesario que el testamento de Dios quedara escrito, por la corrupción de la carne y la malicia de Satanás. Satanás desde un principio, él ha querido tergiversar la palabra de Dios. Con que Dios ha dicho, si fue su primera intervención en el libro del Génesis, porque él siempre ha querido tergiversar la palabra de Dios, por eso fue necesario que quedara escrito. Y número 3, también se hace necesaria las Sagradas Escrituras, porque la manera como Dios se revelaba anteriormente a los hombres ya cesó. ¿Se acuerdan? Cesó. Es lo que conocemos nosotros como el cesacionismo. Esas maneras como Dios se revelaba a los hombres ya cesó. Tenemos que estar nosotros claros en eso. Yo sé que hay muchos que les cuesta creerlo, pero nosotros como reformados tenemos que creerlo. Las maneras como Dios se revelaba antes, de manera audible, en visión, esas maneras cesaron. La Biblia es un libro completo. Yo les explicaba que cuando uno lee Génesis y lee Apocalipsis, o lee toda la Biblia en ese sentido corriente, uno se da cuenta que es un libro terminado. Lo que comenzó en Génesis, en Apocalipsis ya lo vemos que culmina, es un libro totalmente completo, es la palabra de Dios, estos 66 libros. Y eso precisamente es lo que responde el segundo párrafo. ¿Cuáles son esas escrituras? ¿Cuáles son esas escrituras que son necesarias y suficientes? ¿Cuáles son? El párrafo 2 responde esa pregunta. Bajo el nombre de Sagradas Escrituras o Palabra de Dios escrita están incluidos todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y ahí los veíamos, ¿se acuerdan? Y la tareita que les dejé, ¿cierto? ¿Cuál es esa tarea? Aprendernos los 66 libros de las Sagradas Escrituras, 39 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces mire cómo los reformadores hicieron este primer artículo. Él va muy ordenado. ¿Para qué sirven las Sagradas Escrituras? El primer párrafo lo responde. ¿Cuáles son esas Sagradas Escrituras que son necesarias y suficientes? El segundo párrafo lo responde. Los libros que se conocen como canónicos, ¿cierto? Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo Testamento. El párrafo 3 también responde a otra pregunta. ¿Cuáles libros no son inspirados? ¿Cuáles no deben estar en el canon? Los apócrifos. El tercer párrafo también responde a esa pregunta. ¿Cuáles no son los libros inspirados? ¿Cuáles no son las escrituras? ¿Cuáles no tenemos nosotros que creer lo que ellos dicen, aunque el catolicismo romano los incluya? El párrafo 3 responde a esa pregunta, que son los apócrifos, ¿cierto? Allí nombrábamos algunos la vez pasada, como el libro de Tobías, de Judith, de Sabiduría, Eclesiástico, primero y segundo de Macabeos, Baruch. Esos libros no quedaron en el canon de las Sagradas Escrituras. Su ortodoxia no fue la adecuada y por eso no los incluyeron. El canon, aunque se estableció durante muchos años, no fue solamente un solo concilio para establecer el canon, sino que tuvo un proceso que fue lento de varios cientos de años hasta que
se completó totalmente hasta que todos estos libros que tenemos hoy en las Sagradas Escrituras se incluyeron en ella y quedaron plasmados en ella, y estos libros no se incluyeron, excepto pues el catolicismo romano, que los tiene. Pero entonces a esa pregunta básicamente responde el párrafo 3. Ahora el párrafo 4 también responde a otra pregunta: ¿cuál es la autoridad interna que tienen las Sagradas Escrituras? ¿Por qué nosotros tenemos que creer esos libros que se conocen como canónicos, esos 66 libros? El párrafo número 4 también responde a esa pregunta. ¿Cuál es el testimonio, cuál es la autoridad que tienen las Sagradas Escrituras? Y el párrafo responde: es Dios mismo, porque Él es el autor de ellos. ¿Cuál es la autoridad que tiene la Biblia? ¿Por qué la Biblia tiene autoridad? El párrafo número 4 responde: porque Dios es su autor. Dios es su autor. Cuentan que una vez le preguntaron a un hombre: ¿usted por qué cree en las Sagradas Escrituras? Y él simplemente respondió: porque las he leído. Porque las he leído. Eso parece así, simple, ¿cierto? Pero es muy significativo. Cuando uno lee las Sagradas Escrituras, se da cuenta, hermanos, que es la palabra de Dios. ¿Usted cree que un hombre no regenerado, un hombre perverso, hubiese escrito una frase como esta: el que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya pecó contra Dios? Eso no hubiese nacido de ningún ser humano natural. El hombre en su depravación, él no se cree pecador. Pero cuando miramos el estándar del autor de ella, Dios mismo, Él dice que las acciones, aún sin cometer la acción, aún aquello que está interno en el corazón del hombre, eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, cuando uno lee las Sagradas Escrituras, se da cuenta de que la palabra de Dios realmente nos describe como somos. Lo que realmente el hombre es lo que la palabra de Dios dice. Usted analiza todo lo que está pasando en el mundo, usted analiza cómo piensa el hombre, cómo habla el hombre, cómo se comporta el hombre, y lo compara con lo que dice las Sagradas Escrituras, y es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces, por eso ese testimonio interno da también la validez, o podemos concluir que Dios es su autor. Dios es su autor. Ahora, ¿quién más da testimonio de las Sagradas Escrituras? ¿Quién más da testimonio de las Sagradas Escrituras? Ya vimos que Dios es su intérprete, pero ¿quién más da testimonio acerca de que la palabra de Dios es la palabra de Dios? El párrafo 5 lo responde. El párrafo 5 lo responde. Dice: el carácter celestial del contenido, la eficacia de la doctrina, la majestad del estilo, la armonía de todas sus partes. Ya les explicaba en la clase pasada que la Biblia, a pesar de que fue escrita en un periodo de cerca de 1500, 1600 años, ella armoniza toda. Cuando la leemos de Génesis, Apocalipsis, y por eso la invitación también de leerla, fue uno de los propósitos del párrafo 8, como se los expliqué en la clase pasada. Responde a la necesidad de traducir las Escrituras. ¿Para qué se tradujeron las Escrituras de un idioma a otro? ¿Para qué se tradujeron de un idioma distinto al nuestro? Para conocer su contenido, para leerlas, para apreciarlas. Y cuando uno las aprecia, cuando uno las lee, uno se da cuenta de la armonía de todas sus partes, el fin que se propone alcanzar en todo su contenido, que es darle la gloria a Dios. Pero hay otra cosa muy importante que la última parte del párrafo 5 lo dice: la autoridad divina proviene de la obra interna del Espíritu Santo, quien da testimonio a nuestros corazones por medio de la palabra y con ella. Ese es el testimonio también muy poderoso, muy diciente acerca de nosotros, que nos ha transformado. ¿Qué es eso? El testimonio interno que el Espíritu Santo nos da cuando nosotros nos exponemos a las Sagradas Escrituras. Es un testimonio poderoso que el Espíritu Santo da. Es un testimonio de transformación. Por eso nosotros tenemos esa necesidad de acercarnos a las Sagradas Escrituras día tras día,
porque ellas nos transforman, porque el Espíritu Santo obra a través de las Sagradas Escrituras, a través de las Sagradas Escrituras. Cuando uno lee las cartas de Pablo, cuando uno lee la carta de Pablo en Efesios, allí en el capítulo 5, en el versículo 21, si mal no estoy, él dice que seamos llenos del Espíritu Santo. E inmediatamente presenta ciertas características de una persona llena del Espíritu Santo y de una mujer llena del Espíritu Santo. Y cuando uno lee Colosenses 3:16, allí dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros. ¿Y sabe qué pasa allí en Colosenses? Da los mismos resultados que vemos en la carta de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 21 en adelante creo que es, si mal no estoy. Los mismos resultados que vemos allí de ser llenos del Espíritu Santo son los mismos resultados de ser llenos de la palabra. No podemos ser llenos del Espíritu Santo aparte de la palabra de Dios. No existe eso. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que ser llenos de la palabra. Llenos de la palabra. Y eso lo podemos comprobar en un hombre, en uno de los diáconos, en Esteban, ¿se acuerdan? Dice que él era un varón para ser elegido como diácono, era un varón de fe, de buen testimonio y lleno del Espíritu. Y uno se queda, bueno, ¿qué significa ser lleno del Espíritu? Lo podemos comprobar cuando Esteban es apresado. Cuando Esteban es apresado y él tiene que rendir indagatoria ante los dirigentes religiosos de la época que lo iban a apedrear, él les hace un recuento a ellos desde Abraham hasta Cristo. Asombroso lo que él hace. Si ves, un hombre lleno, tenía la palabra de Dios, mira, en su mente, en su corazón. Y por eso se podía decir que él era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra de Dios. Ser lleno de la palabra de Dios. Y eso está siendo muy tergiversado en muchas congregaciones de poca luz. Creen que la llenura del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, es hablar en otras lenguas, es mostrar allí como un frenesí, como que yo caigo, como que con una... Pero no, es sencillo, es ser lleno de la palabra de Dios, es ser lleno de la palabra de Dios, y por eso las Escrituras también son necesarias, por eso se tradujeron de un idioma a otro. Entonces cuando vemos eso, y por eso, el Espíritu Santo da también testimonio a través de las Escrituras acerca de la santa palabra de Dios, que es la palabra de Dios. El párrafo 6 responde también la palabra, o a la pregunta, ¿para qué son suficientes? ¿Para qué son suficientes las Sagradas Escrituras? También responde este párrafo número 6. Y dice que todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestas o necesariamente contenidas en las Sagradas Escrituras. Está todo claramente expuesto, y lo que no está claramente expuesto está necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, ¿cierto? En las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, son muchos los que se pegan y dicen, muéstreme en la Biblia donde dice que fumar cigarrillo es pecado, o donde dice que fumar marihuana es pecado. Eso no lo dice la Biblia claramente, pero está necesariamente contenido ¿dónde? En muchos otros mandamientos, que dice que no atentemos contra el cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Y se comprueba claramente que el cigarrillo, la marihuana, todas esas cosas le hacen daño al cuerpo. Entonces eso es lo que quiere decir el párrafo. Todo lo que no está claramente expuesto está necesariamente contenido en unos principios que Dios ha dicho. En unos principios que Dios ha dicho. Entonces todo lo tocante, hermano, y así sucede con la fe, la vida, la salvación del hombre. La Biblia es clara cuando dice que la salvación del hombre única y exclusivamente es por Cristo. Yo inmediatamente tengo que desechar toda otra fuente de salvación, por muy buena que los hombres se inventen. ¿Por qué? Porque todo está claramente expresado en las Sagradas Escrituras o necesariamente contenido en los principios que Dios ha dicho acerca de las Sagradas Escrituras o que ya se han establecido en ellas. Entonces por eso las Sagradas Escrituras son suficientes para todo lo tocante a la vida,
a la fe y la salvación del hombre, porque todo está claramente expuesto o necesariamente contenido en todo lo que ya Dios ha dicho. El párrafo 7 responde también a la pregunta: ¿las Sagradas Escrituras son claras? Yo puedo entender básicamente lo que yo necesito entender acerca de Dios, acerca de la salvación del hombre. Yo puedo entender, cualquier persona lo puede entender, o tiene que ser un docto, tiene que tener una maestría para entender las Sagradas Escrituras. Y el párrafo 7 responde: no, las Sagradas Escrituras son claras en sí mismas. Dice, aunque no todas las cosas contenidas en las Escrituras son igualmente claras en sí mismas, ni son igualmente claras para todos, hay unos que entienden más que otros, es cierto. Sin embargo, las cosas que son necesarias saber, creer y guardar para salvación, se proponen y exponen tan claramente en uno u otro lugar de las Escrituras, que no solo los eruditos, sino los que no lo son, pueden adquirir un entendimiento suficiente de tales cosas por el uso adecuado de los medios ordinarios. ¿Qué era lo que se creía en esa época, cuando los reformadores estaban haciendo la confesión de fe, y qué es lo que se cree actualmente dentro del catolicismo romano? Que solo aquellos hombres, el magisterio, el papa, puede interpretar correctamente las Escrituras. Ellos sostenían, es un peligro que el pueblo común tenga las Sagradas Escrituras. Eso los puede llevar al error, eso los va a llevar al sectarismo. Solo nosotros podemos interpretar correctamente la Biblia, y ellos tenían una Biblia que se conoce como la Vulgata Latín, ¿cierto? La latina. Ellos daban la misa en ese idioma, no importa quién estuviera ahí, ellos daban la misa en eso, porque ellos consideraban que a medida que la gente tuviera un conocimiento de la Biblia, eso los iba a llevar al sectarismo, eso los iba a llevar a desviarse. Entonces ellos consideraban, en otras palabras, que las Sagradas Escrituras son muy peligrosas para el ser humano, y que por eso solamente ellos, la curia, ellos podían interpretar correctamente las Sagradas Escrituras. Entonces el versículo 8 responde prácticamente a esa pregunta, la necesidad de traducir las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Ya en el párrafo número 7 habíamos visto que las Sagradas Escrituras son claras, que no se necesita ser un erudito muy avanzado. Todo lo que es necesario para la salvación del hombre, todo lo que es necesario allí conocer de Dios, está claramente expresado en las Sagradas Escrituras, que hasta mi hijo, que tiene 7 años, lo puede entender. Ellas son claras. Y el párrafo número 8 también responde a la pregunta: ¿por qué es necesario traducir las Sagradas Escrituras al idioma común de cada persona? ¿Cierto? A eso responde. Debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las Escrituras e interés por las mismas, se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que, morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Entonces, por eso las Escrituras se tradujeron al idioma común de cada persona. ¿Por qué? Porque es necesario leerlas, es necesario adorar a Dios de acuerdo a ellas, para que la palabra de Dios more en abundancia, para que nosotros sigamos siendo transformados a la imagen del Hijo de Dios, al varón perfecto. Por eso tenemos las Sagradas Escrituras. Yo les decía la otra vez, la clase pasada, que traducir la Biblia al idioma, a otros idiomas, le costó la vida inclusive a muchas personas. Y nosotros hoy, que tenemos la Biblia en muchas versiones, la tenemos ya, la podemos tener en el celular, la tenemos, pero lamentablemente es el libro menos leído. Hay un desconocimiento del contenido de las Sagradas Escrituras por parte del pueblo de Dios. Debido a eso, por eso muchas de las doctrinas que son claras en la Biblia nos chocan.
nos patean. Pero no es por culpa de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son claras en su contenido, ya lo vimos. Es culpa nuestra, es culpa nuestra. No leemos y releemos la palabra de Dios. Ahora, estos párrafos, si han notado, sobre todo el párrafo 8, el párrafo 7, los reformadores sí vieron ese peligro también que Roma decía. Y es evidente de que en parte la iglesia romana tenía razón. Tenía razón. En el sentido de que si cada persona va a interpretar la Biblia a su manera, eso ocasiona el gran sectarismo que hoy tenemos. Entonces Roma ahí en ese sentido, la iglesia romana, ella ha sacado pecho en cierta forma. Ellos dicen, y todavía usted habla con uno de ellos y es lo que dicen primero. Miren, nosotros hemos estado sólidos, ellos creen que es la iglesia fundada por el Señor, cosa que no es cierta, pero ellos sacan pecho y dicen, miren, nosotros hemos estado unidos por miles de años. Nosotros somos la iglesia del Señor porque nosotros estamos unidos y el Señor dijo que la iglesia de Él prevalecería sobre las fuerzas del mal no prevalecerían contra ella, y miren, nosotros estamos sólidos, permanecemos unidos durante siglos. ¿Y qué tenemos aquí de los protestantes? Un sectarismo, una pulverización de doctrinas. Uno dice una cosa, los testigos de Jehová creen una cosa, los unitarios creen otra, los reformados creen otra cosa, y eso hay una mezcolancia allí. Los reformadores, ellos vieron ese peligro. Y es verdad, hermanos, en parte la iglesia romana en ese sentido ha tenido razón. ¿Por qué ese sectarismo el que tenemos hoy día? ¿Por qué cada día surgen nuevas doctrinas, nuevas congregaciones? Un pastor, o entre comillas un pastor, se aprende Juan 3:16, alquila un garaje y ahí hay una cantidad de seguidores. Precisamente por eso, porque cada uno ha interpretado la Biblia a su manera. Por eso el párrafo número 9, los reformadores vieron ese peligro y ellos no fueron ajenos a esa necesidad. Y por eso está allí el párrafo número 9, ¿Y qué dice el párrafo número 9? La regla infalible de interpretación de las Escrituras las constituyen las propias Escrituras, y por consiguiente cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, porque Dios es su autor, se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. Ellos vieron eso, hermanos. ¿Y qué es básicamente lo que enseña este párrafo número 9, que se conoce también como la analogía de la fe? Enseña sencillamente que ninguna parte de las Escrituras se puede interpretar de tal manera que crea un conflicto con otra parte de la Escritura que está claramente expresado en ella. Vuelvo a repetir esto. ¿Qué es lo que básicamente nos quiere decir este párrafo número 9? Se enseña sencillamente que ninguna parte de la Escritura se puede interpretar de tal manera que vaya a generar un conflicto con otra parte de la Escritura que esté claramente expresado. Es decir, la versiculitis no tiene lugar aquí, ni tuvo lugar en los reformadores. Ellos vieron ese peligro. Ellos vieron ese peligro y no dejaron la confesión simplemente allí, sino que ponen la regla de interpretación por excelencia, y es que la Biblia interpreta la Biblia. No podemos interpretar la Biblia aisladamente. No podemos tomar un versículo y de ahí hacer una doctrina. De ahí es donde viene la palabra secta, de sección o parte. Toman una sola parte
un pequeño parrafito, un solo versículo, y de allí se pegan y hacen una doctrina y no tienen en cuenta todo el contenido de las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan que por eso Pablo, él hablándole a la iglesia de Éfeso, él les dijo que él les había predicado, les había enseñado todo el consejo de Dios? Todo el consejo de Dios. La Biblia es su propio intérprete. Dios es el autor y Él no puede mentir. Dios en principio, Él no miente, Él no puede negarse a sí mismo. La Biblia en principios no se contradice. Y hay otra manera de seguir ahondando este párrafo, y es decir claramente que lo claro de la Biblia, lo que vemos expresamente, como lo decía allí el párrafo número 6, lo que está expresamente claro, lo que está expresamente en la Biblia, lo que es claro, debe primar sobre lo oscuro. Sobre lo oscuro. ¿Sí me hago entender? Lo que está claramente expresado debe primar sobre lo oscuro. ¿Qué es lo que hacen las sectas por lo general? Cogen lo oscuro, hacen lo contrario, cogen lo que es oscuro y de ahí hacen una doctrina sin tener en cuenta lo claro. Por ejemplo, en Mateo 10 encontramos una frasecita allí, creo que es Mateo 10, 22. Ya se me acabó el tiempo otra vez, hermanos. Hay mucho que decir de estos. Hay mucho que decir y que afirmar sobre estos párrafos. Mateo 10, 22, Mateo 10, 22 dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ese es uno de los textos que más utilizan aquellos que atacan la seguridad de la salvación. Aquellos que dicen que es el hombre que tiene que perseverar y si yo no persevero, me pierdo. Porque la Biblia dice que todo el que persevere, ese es el que va a ser salvo. Si yo me pego a ese solo texto, ¿qué logro yo obtener? Una secta. Si no tengo en cuenta todo el testimonio de las Sagradas Escrituras. Juan 10 es claro cuando dice que las ovejas de Él están ¿dónde? ¿En la mano de quién? De Dios. ¿Y quién las puede arrebatar de allí? Él dio su vida por ellas. Nadie las arrebatará de su mano. No perecerán jamás. Pero ¿quién está obrando allí? ¿Quién es el que obra? ¿Quién da la idea de quién es el que obra? Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Dios es el que inicia la obra en nosotros. Él la termina. Entonces, cuando vemos todos esos textos claros y muchos otros, cuando vemos toda esa claridad de textos, hermanos, ¿cómo vamos a interpretar a Mateo 10, 22? De la manera correcta. El salvo, él va a perseverar. ¿Por qué? Porque Dios persevera en él. Porque Dios persevera en él. Y así, hermanos, así sucesivamente nosotros podemos mirar que lo claro prima sobre lo oscuro. ¿Cuántos no interpretan? Vamos a Josué, capítulo 1. Mire, por ejemplo, el daño que puede hacer, o lo malinterpretado que puede ser un solo texto. Josué 1:3 dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿Cuántos no se han pegado a este texto para decir literalmente eso? Usted está pisando una baldosa, llévesela, es suya. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. ¿No dice pues la Escritura? Llévese pues la baldosa que tiene allí. Si interpretamos ese texto como muchos
lo han interpretado. Hermanos, mire, no, da risa, pero es cierto. Muchos han hasta pisado a una chica que les gusta. Porque todo lo que pisare la planta de vuestros pies será. ¿Quiere tener una novia? Písela. Es suya. Pero ¿qué dice el versículo 4? Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Mire que no era todo, él está dando unas coordenadas específicas acerca de cuál era su territorio. Ahora, cuando vemos toda la historia de Josué, del libro de Josué, tampoco el texto indica que era de una manera mágica, que ellos con tocar la tierra, con pisarla, mágicamente ya era de ellos. Ellos tuvieron que pelear por ella. Dios iba delante de ellos, Dios entregó a todos sus enemigos en sus manos, pero ellos tuvieron que conquistar la tierra con espada. No era de una manera mágica como que yo piso y wow, ya es mío. No tengo carro, voy a pisar este carro, es mío, 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 mío. Hermanos, eso parece ridículo, pero es la manera como muchos interpretan las Sagradas Escrituras. Muchos interpretan las Sagradas Escrituras. Cuentan que un hombre una vez le oró a Dios y le dijo: Señor, muéstrame en la Biblia qué tengo yo que hacer, qué tengo yo que hacer para agradarte. Y abrió la Biblia en Lucas, bueno, aquí tengo la cita, se me olvidó, hermanos. Lucas 19, versículo 31, lean el versículo 31. Dice: y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Les responderéis así: porque el Señor lo necesita. Y este hombre se emocionó: el Señor me necesita, el Señor me habló, tengo que dejarlo todo, tengo que irme. Dicen que la esposa era un poquito más sabia, se tomó el trabajo de leer los versículos anteriores y le dice: mi amor, eso no se puede tratar de ti porque está hablando de un burro. Era un burro, hermanos. Pero si ves, si leemos solamente ese texto sin tener el contexto en cuenta, llegamos a errores graves. Y eso precisamente es lo que querían evitar los reformadores. La Biblia interpreta la Biblia. Leamos todo el contenido de Dios, todo el contenido de la palabra. Esa regla es infalible. Tengo que tener en cuenta todo el consejo de Dios. Miren que es una de las tácticas preferidas de Satanás. Vamos a Mateo 4. Tergiversar la palabra de Dios, sacarla de contexto. En Mateo 4, versículo 6, miren que es Satanás hablándole al Hijo de Dios. Tengan en cuenta eso, Satanás hablándole al Hijo de Dios. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué parte de la Biblia le está citando? Salmo 91, versículo 11. Salmo 91, versículo 11. Se lo está citando al mismo Señor. Mira, Jesús, tírate abajo, así está escrito, mira, a sus ángeles mandará cerca para que a ti no te suceda nada. Ahora, cuando usted lee el Salmo 91, concienzudamente, ¿usted cree que el Salmo 91 está allí o fue escrito para que todos cojamos esa parte y cojamos una montaña, subamos a una montaña y nos tiremos de allí de cabeza creyendo que Dios no va a permitir que nada nos pase? ¿Ese es realmente el sentido del Salmo 91? ¿Está escrito para eso? Pero miren cómo Satanás astutamente se lo cita al Señor en ese contexto, descontextualizado. ¿Y qué responde el Señor? Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Biblia con Biblia. ¿Sí es?
Es como si Satanás le hubiese colocado a Jesús el cassette por el lado A. Bueno, los que saben lo que estoy hablando, ¿no? Los más viejitos como yo. Sabemos lo que era el cassette, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tenía un lado A y un lado B? Esto solamente lo sabemos los más viejitos, los más veteranos. Los jóvenes no saben de qué les estoy hablando. Ellos no saben. Pero si ves, como si, el lado A, mira, dice así. Pero Jesús, no, el lado B dice esto. Biblia con Biblia, hermanos. Biblia con Biblia. De un versículo no podemos nosotros sustentar una doctrina. Tenemos que tener en cuenta todo el consejo de Dios, porque la regla infalible de interpretación de las Escrituras las constituyen las propias Escrituras. Los reformadores lo sabían. No fue su intención de que entonces la Biblia la tenemos todos al alcance y entonces de allí cada uno se va a pegar de un versículo y va a suscitar todo el sinnúmero de sectas que tenemos hoy día. Los reformadores, ellos no querían eso, no fue su propósito al poner las Sagradas Escrituras en manos del pueblo. No fue, ni ha sido la intención de una iglesia reformada. La Biblia constituye la propia intérprete de ella. Y ya vamos finalmente al último párrafo. Habla también de la autoridad máxima en la decisión de todo asunto doctrinal. Párrafo número 10. Dice, el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Eso es lo que dice prácticamente, eso es lo que dice el párrafo número 10, y es que las Sagradas Escrituras constituyen la autoridad máxima en toda decisión o asunto doctrinal. ¿Por qué inclusive nosotros creemos la confesión de fe que estamos aquí estudiando? Porque esa confesión de fe, cuando nosotros la analizamos a la luz de las Escrituras, ellas armoniza exactamente con la palabra de Dios. Esas doctrinas fueron seleccionadas y se desprenden de las Sagradas Escrituras, de la autoridad máxima que nosotros tenemos, es la palabra de Dios, el juez supremo por el cual deben decidirse todas las controversias, todos los problemas es acerca de las Sagradas Escrituras. Todas las doctrinas que tenemos, la doctrina de la Trinidad, todas las doctrinas, la doctrina acerca de Cristo, acerca de su humanidad, acerca de que Él es divino también, todo eso, hermanos, todo eso todas esas, nosotros tenemos hoy esas doctrinas, pero para llegar a esas doctrinas tuvo que haber varios concilios, muchas controversias, hubo falsos maestros introduciendo herejías destructoras entre el mismo pueblo, pero siempre, si se tiene en cuenta que la autoridad máxima es la palabra de Dios, siempre llegamos al fin correcto y debemos de creer lo que ella expresamente dice en todo su contenido de Génesis a Apocalipsis. ¿Cuál es la invitación entonces, hermanos? Apreciar las Sagradas Escrituras. No sabemos el tesoro que tenemos en nuestras manos. No sabemos la sangre preciosa que se derramó para que nosotros tuviéramos este libro hoy en nuestras manos. Y muy poco apreciado es que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Que no podemos andar por allí interpretando aisladamente los textos, tenemos que tener en cuenta todo el consejo de Dios. ¿Qué ha creído la iglesia también a lo largo de los siglos? También es muy importante. ¿Qué ha creído la Biblia? Cuando yo tengo una doctrina que me parece muy novedosa y muy bíblica, la debo someter también a hacer la pregunta: ¿esto lo ha creído la iglesia a lo largo de los siglos? Y si yo compruebo de que la iglesia lo ha creído a lo largo de los siglos, voy por el lado correcto. Pero si no, por muy novedosa que sea, por muy buena que a mí me parezca, la tengo que desechar. Porque estoy equivocado. La Biblia en principios no se contradice.
La Biblia en principios no se contradice y todo lo necesario en cuanto a la fe, el conocimiento de Dios está expresamente en ella o está necesariamente contenido en ella. Oremos. En verdad aquí podríamos pasar otras 4 clases más y no terminaríamos. Es muy complejo, es muy saludable inclusive hablar de estos temas, de la suficiencia de las Escrituras. Muchas iglesias hoy día no creen en la suficiencia de las Escrituras, aunque ellos no lo digan. Los que están creyendo en profecías, que Dios sigue hablando, están diciendo, el libro no es suficiente. Tenemos que buscar nuevas revelaciones. Hay algunos que ya categóricamente han dicho, el Jesús histórico no sirve. La Biblia histórica no sirve. Tenemos que mirar qué Dios está diciendo hoy a la iglesia del siglo XXI. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Porque no creen en la suficiencia de las Escrituras. Nosotros, como iglesia bíblica reformada, tenemos que permanecer en todo el consejo de Dios. En todo el consejo de Dios. Oremos. Padre, gracias te damos por tus maravillas, por tu palabra. Qué hermosa es la majestad del estilo, la armonía de todas sus partes, el fin que propone alcanzar, que es la gloria tuya, el carácter celestial de su contenido. Qué valiosas son las Sagradas Escrituras y qué necesaria fue que ellas fueron escritas y quedaron como memorial. Tu palabra permanecerá eterna en los cielos. Gracias. Abre nuestro apetito espiritual por ellas, por favor. Que amemos las Sagradas Escrituras. Que te amemos a ti a través de lo que dice tu santa palabra. Es la manera correcta y única para no desviarnos a mentiras. Te lo pedimos, te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.